En este vídeo, vamos a analizar uno de los métodos de imputación alternativos al devengado, previsto en el artículo 24 para los sujetos de la tercera categoría. Este método se encuentra previsto en el artículo 77 de la Ley del Impuesto. Como podemos observar, son tres las condiciones previstas en la ley para su utilización. La primera se refiere a la actividad alcanzada, que es la de construcción, reparación o reconstrucción de cualquier naturaleza. Es decir, que no se acota a construcción de inmuebles, sino que puede ser cualquier tipo de construcción o reparación, como puede ser la de un barco, un satélite, un complejo de viviendas, un edificio, una ruta, una represa, entre otros. La segunda condición es que esta construcción o reparación se realice para un tercero. Y la tercera, y última condición, es que el plazo de ejecución de la obra abarque más de un periodo fiscal. Cumplidas las tres condiciones, la ley divide el tratamiento según la duración de la obra. Trataremos primero el caso de construcciones que no demanden más de 12 meses de ejecución. Luego, veremos las tres alternativas de imputación previstos en los dos incisos del artículo 77, para aquellas obras que demanden más de 12 meses de ejecución. En el caso de que la obra abarque más de un periodo fiscal y demande menos de 12 meses de ejecución, la ley dispone que el resultado bruto total de la construcción o reparación se impute el ejercicio de finalización de la obra. También dispone que, la imputación al ejercicio de finalización de la obra, se mantiene en el caso de que la ejecución se extienda más allá de los 12 meses, por causas no imputables al constructor, como puede ser lluvias extraordinarias que paralicen las obras, huelgas, desabastecimiento de suministros necesarios para la ejecución, epidemias o accidentes que paralicen las obras, entre otros motivos. Veamos un ejemplo con números. Los ajustes correspondientes a los dos ejercicios fiscales serían así. Se debe anular el resultado bruto contable consignando en columna 1 los ingresos devengados, y en columna 2 se anulan los costos incurridos en la construcción o reparación en cuestión. De esta manera, no se declaran resultado bruto por la obra durante el periodo fiscal 1. En el siguiente ejercicio, procedemos a anular el resultado contable de la obra de la misma manera que el ejercicio anterior y a cargar el resultado bruto impositivo del conjunto de la obra. Vamos a analizar ahora los supuestos de construcciones que demanden un plazo superior a los 12 meses. En estos casos, la ley nos presenta dos métodos de imputación alternativos, al que se le agrega uno más para cuando haya dificultad en los cálculos. Al primero de ellos lo denominaremos percibido, aunque no sea del todo correcto. En este caso, el resultado bruto a considerar en cada periodo fiscal estará dado por los ingresos percibidos. Y para llegar al resultado bruto, le aplicaremos el porcentaje de ganancia predeterminado para la obra. La ley parte del supuesto de que este tipo de construcciones o reparaciones cuentan con un cálculo de costos presupuestados que fue necesario para presupuestar el precio, por lo que utiliza este porcentaje de ganancia predeterminada para obtener el resultado bruto anual de la obra. Lógicamente, en el periodo fiscal de finalización de la obra, la empresa ya contará con toda la información de ingresos y costos incurridos efectivamente, por lo que deberá ajustar en este ejercicio el resultado al efectivamente conseguido. Al segundo método lo denominaremos devengado. Este método seguiría el criterio contable, reconociendo los ingresos según su devengamiento conforme al avance de la obra, y los costos a medida que se van incurriendo. En este método no se debería realizar ajustes al final de la obra, ya que estamos imputando ingresos y gastos devengados efectivamente en cada periodo. Alternativamente, la ley dispone que, si la imputación por lo devengado resulta dificultosa,
se permite imputar los ingresos por lo devengado y, en lugar de cargar los costos incurridos, llegar a la determinación del resultado bruto, aplicando a los ingresos el porcentaje de ganancia predeterminado para la obra. En este caso, también tendremos un ajuste en el ejercicio de finalización de la obra para arribar al resultado efectivamente conseguido. Finalmente, el artículo 77 establece que, una vez elegido un método, el cambio requiere autorización expresa de la AFIP y operará desde el periodo fiscal que ella determine. No haría falta entonces pedir autorización para el uso de un método determinado. Pero sí debería pedirse autorización para su cambio. Vamos a analizar un ejemplo de aplicación, para comprender mejor los mecanismos. Suponemos una obra, cuya ejecución demanda 4 años. Para la determinación del precio, la empresa realiza un presupuesto de ingresos y costos. Se estima que los ingresos serán de 1.500.000 anuales. Y los gastos se distribuirán a razón de 1.140.000 anuales. A partir de ese presupuesto, podemos determinar el porcentaje de ganancia bruta. Si la ganancia bruta está determinada por la diferencia entre ingresos y costos presupuestados, el porcentaje de ganancia bruta se podrá calcular dividiendo esa diferencia por los ingresos presupuestados. Así obtenemos una ganancia bruta, que representará un 24% de los ingresos. Luego, tenemos los datos de los ingresos y costos efectivamente incurridos. Podemos apreciar que los costos han sido superiores a los presupuestados, y que, además, no se han distribuido en el tiempo conforme al presupuesto. Es evidente entonces que, si trabajamos con el porcentaje de ganancia bruta predeterminado para arribar al resultado impositivo anual, deberemos hacer ajustes en el ejercicio de finalización. Aplicando el método que denominamos percibido, deberemos aplicar el 24% a los ingresos cobrados para determinar la ganancia bruta anual de la obra. En cada ejercicio fiscal, tendremos entonces que realizar un ajuste al resultado contable, para anular los ingresos y costos de la obra registrados, y cargar el resultado bruto que determinamos sobre la base de los ingresos percibidos, multiplicados por el 24%. En el año 4 deberemos, además, realizar el ajuste que surge de comparar los resultados reales con los declarados en los ejercicios anteriores mediante la aplicación del porcentaje predefinido de ganancia. En el caso del método que hemos dado por llamar devengado, no deberían producirse diferencias ni, por tanto, ajustes al resultado contable ya que, impositivamente estamos aplicando el mismo criterio del devengado para ingresos y gastos. En el tercer método, que es una alternativa a la que acabamos de ver, determinamos el resultado bruto de la obra en cada periodo, partiendo de los ingresos devengados, pero en lugar de deducirle los costos incurridos, llegamos a la ganancia bruta mediante la aplicación del coeficiente de ganancia predeterminado para la obra. Dado que, al igual que en el primer método, estamos estimando la ganancia, en el último ejercicio deberemos realizar el ajuste para arribar al resultado final real. De esta manera, iremos anulando los ingresos devengados y costos incurridos que fueron registrados contablemente y cargando el resultado bruto de cada ejercicio aplicando el 24% sobre los ingresos devengados. Al final del ejercicio, corresponderá hacer el ajuste del resultado de la obra, que en nuestro caso implica una deducción de 350.000 pesos que se cargan a columna 1. De esta manera, la sumatoria de resultados impositivos de los 4 años coincide con el resultado bruto real de la obra. Si hacemos una comparación de los resultados declarados a lo largo de los 3 ejercicios, el resultado final no varía, pero sí su distribución en el tiempo. En el caso puntual que vimos,
el método del devengado es el que mayor diferimiento de las ganancias logra. Por lo que el valor actual de los pagos sucesivos, descontados a una tasa determinada, es menor que en los otros casos. Esto no es una regla general, ya que dependerá de cada obra. De cómo se dan efectivamente los cobros de los certificados del avance de obra y de cómo se va incurriendo en los costos. Nos queda analizar la cuestión referida al ajuste por inflación estático, ya que podemos encontrarnos con créditos reconocidos contablemente al inicio, que tienen como contrapartida un ingreso que fue diferido impositivamente. Es claro que, si aplicamos el método que denominamos devengado, no hay inconvenientes, ya que el crédito al inicio se corresponde con un ingreso declarado en el ejercicio anterior. En este método, en definitiva, no se difieren resultados. Sin embargo, si aplicamos el método de lo percibido, podemos tener una ganancia diferida, ya que no estaríamos reconociendo el ingreso devengado, que aún no ha sido cobrado. Entonces, debemos preguntarnos si este crédito al inicio, que no se corresponde con una ganancia impositiva del ejercicio pasado, debe ser o no computado en el activo del ajuste estático. Vemos que no se encuentra dentro de los conceptos declarados como activos no computables del artículo 106. Es decir, que hasta aquí lo computamos. Ahora bien, ¿qué alcance debemos darle a la ley, cuando nos dice que se consideran como pasivos computables, a los beneficios a percibir en ejercicios futuros? Si repasamos el artículo 274 del decreto reglamentario, se considera como un tipo de estos pasivos, a los beneficios diferidos por aplicación del método del devengado exigible previsto en el artículo 24. Es evidente que hay una similitud entre el artículo 24 y el método de lo percibido del artículo 77. En ambos, se da un diferimiento de una ganancia, que tiene como contrapartida un crédito en los estados contables. Entendemos entonces que, la ganancia diferida, por aplicación del primer inciso del artículo 77, si ella existiera efectivamente, deberá ser considerada como un pasivo a los efectos del ajuste estático. Podemos simular un ejemplo con números de cómo sería la situación. Te invitamos a que revises los cálculos y trates de traducir lo que comentamos en este caso de aplicación.